Ahora bien, vamos a corregir el versículo 20. Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo, pero ahí no dice pero, dice y. Y en consecuencia, la ley se introdujo, la Torah se introdujo para que, entonces ahí han puesto el pecado abundase. En griego sale la palabra pleonasi. Pleonasi significa para mostrar la magnitud, la abundancia del pecado, no para hacer multiplicar el pecado, porque si decimos eso, entonces Dios es el culpable de que pequemos porque nos está enseñando a pecar y luego nos condena por lo que Él nos está enseñando. Es contradictorio, es absurdo. La Torah no se introdujo para que abundase el pecado, es para mostrar la abundancia del pecado, que es otra cosa. Por favor, eso es inconcebible que un traductor haga ese tipo de afirmaciones y ponga a la gente a leer eso. Claro, yo a veces por eso comprendo por qué la cristiandad tiene tan mala opinión y tanta resistencia a los mandamientos. Pero es que con versículos como ese, como no, ¿verdad? Lo que está diciendo y lo que ya habíamos dicho antes con relación a 1 Corintios 15:56 y con lo que dice Romanos versículo 5, capítulo 5 versículo 13, ¿verdad? Que la Torah se introdujo fue para que dimensionase o calculase la magnitud del pecado. Entonces Pablo no puede estar del versículo 13 al versículo 20 estar cambiando el concepto, porque el versículo 13 da claramente a entender que la Torah es la que dimensiona o calcula o estima el pecado, la cantidad. Y ahora entonces va a decir aquí que la Torah es la que hace abundar el pecado. Pues no, es una contradicción. El pecado no puede ser más pecado, no puede abundar más, porque es una condición, es un estado que es el no estar con Dios, el estar desconectado de Dios. Entonces la Torah no se introdujo para que abundase el pecado, para mostrar la abundancia del pecado es lo que querrá decir, ¿cierto? Para mostrar la abundancia del pecado. Y cuando el pecado abundó, ¿cierto? Fue abundante, super, hiper abundó la gracia. Super, hiper abundó la gracia. Fíjense que esa palabra se la inventó el apóstol Pablo, porque no es común que exista en griego ese tipo de expresiones, ¿cierto? Hiper, hiperhiperisiusen dice en griego. Hiperhiperisiusen está diciendo es que super, hiper abundó, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que no solamente venía aquí a andar perdonando pecados, y tú volvías a pecar y otra vez te perdonaba y te cubría, que o pecabas y otra vez te iba a cubrir. No, super hiperabundó significa que no solamente lo iba a cubrir, sino que lo iba a erradicar, que lo iba a erradicar, que lo iba a extirpar de aquí. A Dios no le bastaba el andarnos perdonando a cada rato, ¿cierto? A Dios no le complacía eso, porque Él quería habitar con nosotros, dentro de nosotros. Y por eso decía, ¿verdad? Que vuestros cuerpos es templo de Ruach HaKodesh. Y está diciéndolo en dos ocasiones interesantes en la carta a los Corintios. En una parte lo dice con relación al no tener relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? O inmoralidad sexual. Dice, ¿cómo se van a unir con una ramera, por Dios? O algo por el estilo. ¿Acaso no saben que vuestros templos son, cuerpos son templos del Espíritu Santo y que no sois vuestros? ¿Verdad? Y en otra parte, en la siguiente ocasión, lo dice con relación al yugo desigual, por ejemplo. O sea, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Dios viviente? Entonces no podemos andar profanando este templo, por lo menos con esas dos cosas principales. Entonces, repito, el pecado ha sido y va a seguir siendo erradicado. Fíjate tú que dice, el que empezó en vosotros la obra, él la terminará hasta el día de Yehoshua HaMashiach. Es un proceso de eliminación del pecado, de los efectos nefastos del pecado. Es un proceso en el que aquella esclavitud de concupiscencia y de los deseos y los pensamientos está acabando diariamente, porque cada día muero, decía el apóstol Pablo. Cada día muero. Y en otro lugar cita el salmo que dice, por ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas al matadero.
¿cierto? Y lo está diciendo en todos los sentidos, tanto literal como espiritual. Por ti somos muertos, es decir, morimos cada día nosotros, el viejo hombre y todo lo demás. Cada día muero, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque Dios ha puesto la simiente incorruptible dentro de nosotros. Y es el efecto de haber puesto en nosotros su poder. Por eso, ahora tenemos la Torá delante de nosotros. Como lo dice en Efesios, ¿verdad? Las obras que Él dispuso de antemano para que anduviesen en ellas los creyentes. Aquellos que hemos disfrutado de la elección divina, de su gracia, ¿cierto? Entonces estamos puestos en una senda de los mandamientos de Dios. Así que no debería existir. Yo la verdad a veces me pregunto por qué existe esa resistencia en algunos hermanos creyentes ante los mandamientos de la Torá, si es el mismo Dios el que la dio, no es otro Dios. Pero a veces todavía llegamos o seguimos escuchando afirmaciones como que el Dios del Antiguo Testamento. Oye, entonces tú que eres pagano o algo, porque estás creyendo en un Dios de allá y en un Dios de acá. No hay un Dios de allá y un Dios de acá. Es el único y sabio Dios. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. El único y sabio Dios. El mismo que dio las tablas de la Torá y las promesas y todos esos mandamientos, es el mismo que ha dado su ruaj ahora. Por eso es que dice en Gálatas, ¿verdad?, que la promesa que Dios dio, ¿cierto? La Torá que vino 430 años después no la invalida ni la anula. Así que no existe tal contradicción entre el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo y los mandamientos de la Torá. Pablo lo está diciendo. La Torá que vino 430 años después no invalida ni anula la promesa. ¿Cuál era la promesa o el pacto, el juramento? El único que hay. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el único pacto y juramento que hay. Entonces, ¿cómo va a haber contradicción entre la Torá y ese pacto y ese juramento? ¿Acaso Dios es bipolar o algo así? No. Y al mismo tiempo vale decir también, para ir terminando ahora, que Dios no tiene dos pueblos. ¿Verdad? Lo está diciendo, ustedes son para mí un pueblo constituido por gente de todas las naciones. La santa ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí no hay 12 denominaciones cristianas o israelitas o mesiánicas. 12 puertas con los 12 nombres de los hijos de Israel. Eso te debe decir a ti claramente que tú haces parte de un pueblo, de una identidad, de un nombre bíblico. ¿Ya? Y cuidado con el Estado de Israel. No estoy diciendo que ahora somos israelíes, no. Israelitas, hijos de Israel, del Israel de las promesas, del Israel de Dios, como dice Gálatas también. Entonces, mira lo que termina diciendo el 21, Romanos 5:21. Para que así como por el pecado, entiéndase pecado, rebelión, desobediencia, transgresiones, etcétera, reinó la muerte en su momento, así también la gracia reine por medio de la justicia, es decir, la obediencia, los méritos de Mashiach, para vida eterna mediante Yehoshua HaMashiach, Señor nuestro. Y aquí en última instancia voy a recalcar esta parte de explicar de una manera muy sencilla por qué se le llama Jesús Señor. Dios, la deidad, de la plenitud de la deidad, se llama Abba, que traduce en padre, pero no debería traducirse, sino Abba. Entiéndase Abba, lo que Pablo dice en Corintios, el único, el uno, de quien proceden todas las cosas. Por eso Dios, o Elohim, es Abba. Ahora, Elohim es también el Ben, o es Kyrios, el Señor. ¿Por qué? Porque es el único que tiene los méritos y la titularidad y el derecho de posesión sobre este mundo. Lo que era este mundo estaba destituido de la gloria de Dios, estaba perdido, y el Hijo del Hombre, Ben Ha-Adam, vino a rescatar lo que se había perdido. Así que por eso Elohim es llamado Ben. Por eso el problema de traducir al castellano como hijo, porque no es igual. Entiéndase que en hebreo la palabra Ben significa es heredero. ¿Alguien heredero en qué sentido? No de que recibió de otro, no.
entiéndase aquel que posee los derechos de titularidad sobre un bien. Eso es ser ben, eso es ser hijo. Por eso Pablo dice, no todo el que desciende de Abraham es ben, porque no todos tienen la titularidad sobre los bienes. Fíjense ustedes. Entonces por eso Dios es llamado ben o Señor. ¿Por qué? Porque es el dueño, el mérito, el meritorio de todo esto. Porque dice en la Escritura que fuimos comprados por precio, por el sacrificio de Mashiach. Es por eso es que Él es Señor de esto. No un déspotes, que el déspotes era un tirano que se había conquistado esto. No, Él está pagando, hagan de cuenta que este mundo visible fue secuestrado. Es de Dios, o sea, porque Dios lo hizo, pero fue secuestrado. Y un secuestrador pide un rescate o algo a cambio. Y lo que el secuestrador, que es Satanás, pidió fue la muerte de Mashiach, es decir, de la expresión corpórea de la deidad. Y él efectivamente vino acá. Lo que Satanás no contaba era que Dios iba a resucitarle entre los muertos. ¿Ya? Así que vino él a rescatar lo que se había perdido, lo que había sido secuestrado. Por eso es que es llamado Elohim, es llamado Ben, pero no porque exista padre e hijo, no. Es porque Él es Señor. Aquí, vino aquí a rescatarlo. Él es Señor dueño de esto. Por su mérito, no de manera impuesta o caprichosa o arrebatada. Es porque Él hizo los méritos y pagó lo que era necesario para comprar. Por eso dice, con precio fuisteis comprados. Y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con el precioso sacrificio de Mashiach. Porque es la ofrenda de su cuerpo la que nos hizo perfectos ahora para siempre. Que todavía no se manifieste en nuestro cuerpo, que todavía pecamos, claro, pero ya hay una promesa en firme que es cuestión de tiempo para que se ejecute o se perfeccione. Entonces, es la justicia de la que hablaba la Torah la que nos va a terminar de sobreabundar a nosotros. Por eso cuando seamos transformados o resucitados, como sea, vamos a quedar en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible, pero además potenciado o residido por el poder mismo de Dios, que es Ruach HaKodesh. Entonces, bueno, Javerim,